Muy bien, hoy nos vamos a meter de lleno en el conflicto más devastador de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Juntos vamos a explorar qué la provocó, cuáles fueron esos momentos clave que cambiaron todo y cómo terminó de una forma que, bueno, redefinió el mundo para siempre. Para entender todo esto, hay que partir de una pregunta que parece una locura, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue, supuestamente, la guerra para terminar con todas las guerras. Entonces, ¿cómo es posible que el tratado que le puso fin, en realidad plantó las semillas de una guerra todavía más grande y destructiva? Bueno, vamos al principio. Todo arranca en esa paz súper frágil que quedó después de la Primera Guerra. Hay que imaginarse una olla a presión. Por fuera parecía que todo estaba en calma, pero por dentro, las tensiones y los resentimientos estaban a punto de explotar. Lo interesante de esta línea de tiempo es ver cómo cada evento es como una ficha de dominó que empuja a la siguiente. Miren, el Tratado de Versalles de 1919 fue una humillación total para Alemania. 10 años después, la Gran Depresión crea un caos económico perfecto para que ideas extremistas, como las de Hitler, encontraran terreno fértil. Para 1933, él ya estaba en el poder. La invasión de Polonia en el 39 no fue el inicio, fue, digamos, la explosión final de años y años de tensión. Y claro, con esa tensión al máximo, el mundo se partió en dos. Por un lado, teníamos a las potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón, cada uno con sus propias ambiciones de conquista. Y por el otro, los aliados, que al principio eran básicamente Gran Bretaña y Francia. Pero, y esto es clave, la cosa iba a cambiar muchísimo más adelante, cuando dos gigantes, la Unión Soviética y Estados Unidos, entraran en la pelea. Y frente a esa agresión cada vez más obvia, ¿qué hicieron las otras potencias? Pues aplicaron la famosa política de apaciguamiento. Hay que entender que el recuerdo de la Primera Guerra Mundial era terrible, así que la lógica era, mejor le damos a Hitler lo que quiere para que se calme y evitemos otra guerra. Pero el resultado fue exactamente el contrario. Cada concesión era como echarle gasolina al fuego. Lo envalentonó para ir por más. Y ahora, veamos cómo esa olla a presión finalmente explota. Arranca una ofensiva militar que, la verdad, tomó a casi todo el mundo por sorpresa por su velocidad y su brutalidad. Y aquí, todo vuela por los aires. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Y para sorpresa de todos, la Unión Soviética, que había firmado un pacto secreto con Hitler, invade también desde el este. Esta fue la gota que derramó el vaso. Gran Bretaña y Francia ya no podían mirar para otro lado. Le declararon la guerra a Alemania. El conflicto global había comenzado. La ofensiva alemana fue de una efectividad brutal. Usaron una táctica nueva llamada Blitzkrieg o guerra relámpago. Imaginen ataques súper rápidos y coordinados con tanques, aviones, todo a la vez para aplastar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Y les funcionó a la perfección. En abril de 1940, Dinamarca y Noruega cayeron en cuestión de semanas. El siguiente gran objetivo era Francia. En una movida súper audaz, el ejército alemán simplemente le dio la vuelta a la línea Maginot, que se suponía que era la defensa impenetrable de Francia, y atacó por Bélgica. La estrategia fue tan demoledora que para junio de 1940, Francia se había rendido. Para Hitler, esto era personal. Era la venganza perfecta por la humillación de 1919. Pero, en medio de todo este desastre, ocurrió algo casi milagroso. En las playas de Dunkerque, más de 300.000 soldados aliados, la mayoría británicos y franceses, fueron evacuados en una operación desesperada con todo tipo de barcos, hasta pesqueros. Aunque no pudo salvar a Francia, esta evacuación salvó el corazón del ejército británico, lo que les permitió seguir en la lucha. Hasta este punto, el eje parecía absolutamente imparable, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a analizar el momento exacto en que la guerra da un giro de 180 grados, en gran parte por un par de errores de cálculo monumentales. El año 1941 es sin duda el año decisivo. El eje, que estaba en la cima de su poder, tomó dos decisiones estratégicas que no solo llevaron la guerra a una escala verdaderamente global, sino que a la larga iban a sellar su propio destino. Y aquí están los dos errores fatales.
Primero, Hitler traiciona a Stalin e invade la Unión Soviética. Abre un frente oriental gigantesco, una locura que se tragaría a su ejército. 6 meses después, su aliado, Japón, ataca Pearl Harbor y despierta al gigante dormido, Estados Unidos. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el eje se había buscado pleito con 2 de las naciones más poderosas del planeta. Fueron los errores que les costarían la guerra. Y las consecuencias de esos errores se sintieron casi de inmediato. En Stalingrado, el Ejército Rojo frenó en seco a los nazis en una de las batallas más salvajes de la historia. Y casi al mismo tiempo, en el Pacífico, la Marina estadounidense destrozó a la flota japonesa en la batalla de Midway. De golpe, el avance imparable del eje se había detenido. Habían chocado contra un muro. Con el impulso ahora de su lado, los aliados pasaron de defenderse a atacar. Se prepararon para lanzar una contraofensiva masiva, coordinada en todos los frentes, para llevar la guerra, ahora sí, al corazón de los territorios del eje. El golpe más grande y decisivo fue la Operación Overlord, el 6 de junio de 1944, el famoso Día D. Se lanzó la invasión por mar más grande de la historia. Cientos de miles de soldados desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia. Fue una carnicería, pero lo lograron. Establecieron un punto de apoyo fundamental para empezar a liberar Europa desde el oeste. A partir de ahí, el fin de la Alemania nazi era solo cuestión de tiempo. Imaginen un sándwich. Mientras los aliados avanzaban desde el oeste, liberando París, el Ejército Rojo venía como una aplanadora desde el este. Alemania estaba atrapada en una pinza mortal que se iba cerrando poco a poco sobre Berlín. Y mientras acorralaban a Alemania, ¿qué pasaba con su principal socio europeo? Pues que se caía a pedazos. En Italia, el avance aliado desde el sur provocó la caída de Mussolini. Aunque intentó resistir, su final llegó en abril de 1945, cuando fue capturado y ejecutado por partisanos italianos. El eje perdía a uno de sus miembros fundadores. Y con esto, llegamos a los momentos finales. Con el eje europeo derrotado, toda la atención del mundo se volcó al Pacífico, donde la guerra iba a tener un final tan abrupto como aterrador. El momento clave en Europa. Con las tropas soviéticas ya luchando en las calles de Berlín, a metros de su búnker, Adolf Hitler se suicidó. Esto fue el 30 de abril. Unos días después, Alemania se rindió sin condiciones. La guerra en Europa había terminado. Pero en el Pacífico, la guerra seguía. Japón se negaba a rendirse, luchando hasta el último hombre. Ante la perspectiva de una invasión que costaría millones de vidas, Estados Unidos tomó una decisión que cambió el mundo: usar un arma nueva y terrible. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica cayó sobre Hiroshima. Y como Japón seguía sin rendirse, 3 días después, una segunda bomba fue lanzada, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. La devastación fue inimaginable. Ante esta nueva y terrible realidad, el emperador japonés finalmente anunció la rendición. El 2 de septiembre de 1945 se firmaron los papeles. Y con eso, ahora sí, la Segunda Guerra Mundial había terminado oficialmente. 6 años de guerra. Más de 60 millones de personas muertas. El mundo literalmente nunca volvió a ser el mismo. La pregunta final no es solo cómo pasó, sino si de verdad aprendimos las lecciones. Al ver las tensiones que hay en el mundo hoy, la historia de este conflicto resuena de una forma inquietante. Nos recuerda lo frágil que puede ser la paz.